videos anteriores trabajamos el concepto de integral definida, es decir, era la integral definida en un extremo, ¿sí? Desde un cierto valor hasta otro valor. Entonces, calculábamos la integral y al resultado lo aplicábamos en ese intervalo con la regla de Barrow. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en integral indefinida, es decir, es lo mismo que antes, solo que ya no va a estar más definida en ningún intervalo, sino que es una integral general, ¿sí? Vamos a ver cómo se resuelve. Para analizar el concepto de integral definida, primero vamos a remontarnos a derivada, ¿sí? Acá tenemos un conjunto con algunas derivadas y tenemos que unir cada función con su respectiva derivada. Veamos. La derivada de la función seno es coseno. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada de 5, o sea, la derivada de una constante, 0. La derivada de 2/3 más seno, tengo que derivar cada término. La derivada de 2/3, 0, se me va. La derivada de seno, coseno. O sea que el resultado final es coseno. La derivada del seno de x más 11, analizo término por término. La derivada del seno es coseno. La derivada de 11 es 0. Coseno más 0, coseno. Por lo tanto, la derivada de esta función es coseno. La derivada del logaritmo de x más 1, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, la derivada es 1 sobre x. La derivada de pi es un número que está solito, por lo tanto, su derivada es 0. Como podemos observar, hay varias funciones cuya derivada es coseno. Tenemos seno de x, 2/3 más seno de x y seno de x más 11. Estas tres funciones tienen como resultado la misma derivada. Ahora, ¿qué tienen en común esas tres funciones? Y bueno, lo que tienen en común es que las tres tienen el seno. Eso lo podemos ver claramente. Y otra de las cosas que tienen en común es que las tres tienen agregado un número, una constante, que puede estar sumando o restando. En este caso está sumando, en este también está sumando, y en este es como si hubiese un más 0. Veamos las otras. Tenemos por acá el logaritmo que nos dio como derivada 1 sobre x. Y esta otra función de acá, logaritmo más 1, también nos dio el mismo resultado como derivada. Y podemos observar que ocurre lo mismo. Tienen en común la misma función, solo que difieren de una constante, que está, en este caso, sumando. Y por otro lado, tenemos estas funciones que son números independientes, son constantes. La derivada de una constante es 0. No importa qué número sea, puede ser infinitas posibilidades. Siempre y cuando haya un número que esté solito, la derivada va a ser 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay infinitas posibilidades de obtener un mismo resultado al derivar, ¿sí? Entonces ahora vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar al revés. Supongamos que yo ya sé
que el resultado de la derivada es 3. ¿De qué función estoy hablando? O sea, ¿qué función tengo que tener acá para que su derivada sea 3? Y bueno, la función que tengo que tener es 3x, ¿no es cierto? La derivada de 3x es 3. Ahora, si pensamos en esto que estuvimos hablando recién, ¿es la única función cuya derivada sea 3? Y no, según lo que estuvimos analizando recién, vimos que si a la función le agrego una constante, su derivada sigue siendo la misma. ¿Por qué? Y porque la derivada de esa constante se me va a hacer 0, entonces es lo mismo que no estuviese. Por lo tanto, yo a esta función le puedo poner el número que quiera, tanto positivo como negativo. ¿Sí? A 3x le puedo agregar cualquier constante. Todas estas funciones tienen la misma derivada. ¿Y cuántas funciones hay? ¿Cuántas primitivas? La búsqueda de la función estas se llaman primitivas. ¿Cuántas primitivas hay cuya derivada sea 3? Infinitas. Infinitas. ¿Por qué? Porque los números son infinitos y yo acá le puedo poner cualquier número real. ¿Sí? Por lo tanto, la integral indefinida de una función es igual a esa primitiva más c. C es una letra que vamos a utilizar para representar a esos infinitos números que le puedo agregar a la función. ¿Sí? C es un número que pertenece a los números reales. Este C es el 1, es el menos raíz de 2, es el menos 0,3. Cualquier constante que le agrego a la función primitiva original. Por ejemplo, entonces, la integral de 3 me quedaría 3x más c, que es esta que estuvimos analizando, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque, bueno, la derivada de 3x es 3 y le agrego más c porque ahí podría ir cualquier número real. Veamos la siguiente. Vamos a integrar 3x al cubo. Recuerden, la constante que está adelante multiplicando la dejo igual. Y al exponente, ¿qué hacíamos? Le sumo 1 y también lo coloco como denominador. Por lo tanto, me va a quedar x elevado a la 4 sobre 4. Menos el 2, lo dejo como está porque es una constante. La integral de e a la x es e a la x. Una vez que termino, simplemente le agrego el más c al final. ¿Sí? Y vamos a ver un último ejemplo donde antes de resolver la integral tenemos que acomodar para poder resolver. Recordemos, las raíces siempre las vamos a pasar a exponente. Entonces, voy a escribir el símbolo de integral porque todavía no voy a resolver la integral, sino que voy a acomodar el ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? La raíz cuadrada la voy a pasar a exponente, que me queda elevado a la 1/2. Recordemos, el exponente 1 va a ser el numerador y el índice de la raíz es el denominador. Menos, y cada vez que teníamos una x en el denominador, ¿qué hacíamos? La subíamos
y le cambiábamos el signo al exponente. Entonces me va a quedar 1 por x elevado a la menos 2. Ahí, una vez que acomodé, ahora sí puedo resolver la integral como ya lo sabemos hacer. La constante la bajo, al exponente le sumo 1, 1/2, más 1 me da 3/2. O sea que me queda elevado a la 3/2 sobre 3/2 menos 1 por menos 2 más 1 me queda menos 1 y lo escribo en el exponente y también en el denominador. Una vez que termino de resolver el ejercicio, le agrego al final el más c.